Bien, lo primero que vamos a revisar es el marco histórico de lo que corresponde a salud pública. Esta lámina es trascendental. En realidad esta lámina es la más importante. Es el más importante si es que queremos entender cómo es que se desarrolla salud pública, darle un sentido al capítulo, porque normalmente los que han revisado alguna vez, pues especialmente durante la carrera se van aprendiendo los conceptos de forma aislada y no le encontramos un sentido lógico, un orden en el cual hay que abordar el capítulo de estudio. El mejor orden que existe es poniéndole un contexto global y peruano y además cruzándolo con una línea de tiempo. Con eso creo que puede quedar muy claro los conceptos correspondientes a salud pública. Muy bien, entonces vamos a arrancar. ¿Qué vamos a estudiar en salud pública? Vamos a estudiar lo siguiente, veamos. La transición, el cambio que va a requerir nuestro sistema de salud con las características que tiene, es decir, segmentado, fragmentado y especialmente basado en un paradigma, que es el paradigma biomédico, es decir, cómo vamos a transitar desde el enfoque biomédico hacia el enfoque biopsicosocial. De eso se trata estudiar salud pública. ¿Cómo voy a cambiar del enfoque biomédico al enfoque biopsicosocial? Y en el transcurso de ese cambio, pues va a haber muchos conceptos que se van a ir sumando, estrategias, documentos, acciones que debo conocer. Bien, entonces, en palabras sencillas, en salud pública estudiaré el cambio del enfoque biomédico hacia el biopsicosocial. Muy bien, ¿qué es el enfoque biomédico, también llamado paradigma biomédico? Pues es lo que en la actualidad todavía caracteriza nuestro sistema de salud. ¿En qué consiste? En pensar como recurso humano y también como pacientes, como población, que el tercer nivel es lo mejor, lo más importante y el nivel que nos va a solucionar todos los problemas dentro del sistema de salud, ¿sí? Entonces, el tercer nivel, bajo este enfoque, bajo este paradigma, pues es lo máximo, ¿no? Pero el tercer nivel tiene unas características que nosotros conocemos, ¿no? Uno, que es el nivel más especializado, pero al ser tan especializado, pues es costoso, ¿sí? Y no tenemos muchos establecimientos de tercer nivel de atención, entonces hay poca oferta de establecimientos. Eso caracteriza el tercer nivel de atención, ¿ok? Entonces, en este escenario, en el cual es muy costoso, hay medicina especializada, pero hay poco establecimiento, se satura. ¿Por qué? Porque la población quiere atenderse aquí, ¿sí? La demanda, que justamente es lo que ustedes ven acá, urge por recibir las atenciones en este nivel de atención. Y por otra parte, ¿qué tenemos? Que el recurso humano, es decir, nosotros como médicos y en general los profesionales de la salud, pues también por una expectativa personal de capacitación, de aprendizaje, de superación o por cualquier tipo de motivación, va a acudir o va a ir al tercer nivel de atención y lo va a tener como foco principal de su escenario laboral. Entonces tenemos este enfoque que nos caracteriza en general como país, que queremos mucho del tercer nivel de atención. Sin embargo, ya se conoce, es conocido, ¿por qué? Porque hemos revisado la realidad de otros sistemas de salud a nivel mundial, que el primer nivel de atención, pero un primer nivel de atención real, verdadero, bien equipado, con accesibilidad, podría resolver el 80% de la carga de enfermedad de nuestro país. Y con eso, pues, la demanda de hecho disminuiría, ¿no? Entonces, el primer nivel, es decir, el enfoque biopsicosocial, donde nos vamos a enfocar especialmente en las atenciones de tipo preventivas promocionales, vendría a ser la solución. En la actualidad tenemos un primer nivel en nuestro país, pero que no está cumpliendo con la expectativa y con la demanda poblacional, ¿no? Por eso es que todavía nosotros continuamos con el enfoque biomédico. Listo. Entonces, este primer nivel, pues de hecho, no es tan especializado, es menos costoso, nos va a brindar atención general, ¿ok?
pero lo bueno es que tenemos muchos establecimientos de primer nivel de atención, ¿no? Entonces, si estos realmente cumplirían con su función, fueran efectivos, estuvieran bien equipados, con buena dotación de recurso humano, pues la historia sería otra. Para poder hacer esa transición desde el enfoque biomédico hacia un enfoque biopsicosocial, existe una estrategia. Y esa estrategia tiene nombre propio y se llama atención primaria de la salud. Entonces, esta es una estrategia que ustedes deben recordar y deben reconocer. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay un primer aprendizaje y tal vez es cambiar un paradigma o un conocimiento previo, erróneo, tal vez adquirido en algún punto de la formación, en el cual reducen la atención primaria de la salud al primer nivel de atención. Entonces, este es un error frecuente, por lo tanto, anótalo acá. Atención primaria de la salud no es primer nivel de atención, ¿ya? Entonces, esto enciérralo y resáltalo, ¿sí? Atención primaria de la salud no es primer nivel de atención. La atención primaria de la salud se puede desplegar en los 3 niveles de atención, ¿sí? Tanto en el primero, en el segundo y en el tercer nivel de atención. ¿Qué implica, en resumen, esa estrategia transformadora del sistema de salud? Del cual vamos a hablar más adelante y vamos a desarrollar con un poco más de profundidad, ¿ya? Pero aquí el primer aprendizaje es ese, que atención primaria de la salud no es primer nivel de atención. Y ese error pues tiene un origen histórico que más tarde comentaré. Ya está. Ahora, ¿por qué en el país tenemos este enfoque biomédico? ¿Por qué estamos centrados en la medicina especializada, en el hospital grande, que quiero que me atienda ya no solo el especialista, sino el subespecialista, ¿no? Entonces llegamos incluso hasta ese nivel, ¿no?, de complejidad, ¿no? Imagínense tal vez una lesión en miembros superiores, ¿no? Deseo incluso que me vea ya no el traumatólogo, sino el cirujano de mano, ¿no? Entendiendo que estos especialistas están en poco número. Entonces, ¿a qué se debe que compartamos esa forma de pensar? Pues eso tiene un origen histórico, ya que nuestro sistema de salud no ha sido inventado aquí en el país, sino más bien es un sistema importado, ¿ok? Entonces, nuestro sistema pues ha sido tomado como ejemplo de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos y el modelo que lideró durante muchos años durante la Guerra Fría. Entonces, ese modelo flexneriano clásico, del cual nosotros hemos convivido y actualmente estamos conviviendo, y en el cual pues nuestros maestros se han formado, nos obliga justamente a continuar con este enfoque biomédico. Pero en el transcurso del tiempo, la atención primaria de la salud pues nos hará migrar hacia un enfoque biopsicosocial, ¿no? Por lo menos eso es lo que persigue la salud pública y eso es la teoría y eso es lo que hay que llevarnos para poder responder con éxito las preguntas de examen. Entonces veamos el contexto histórico en el cual sucede todo esto, ¿ok? Antes de centrarnos específicamente en lo que ya había hablado y la Guerra Fría y todo esto, vámonos un poquito antes aquí a Perú, ¿sí? Y en Perú tenemos la década del 30. Entonces, en la década del 30, ¿y por qué nos remontamos hasta ese año? Porque aquí podemos encontrar incluso parte de los principios o las bases con la que 40 años después se formula la atención primaria de la salud. Entonces, en la década del 30 en nuestro país, en Perú, aparece un movimiento en la zona sur del país, ¿no? Específicamente en Puno, liderado por un médico peruano, que fue Manuel Núñez Butrón. Entonces, Manuel Núñez Butrón, ¿qué hizo? ¿Qué identificó? Recuerden que estamos en una época de terratenientes, de gamonales, donde la población principalmente era campesina y estaba al servicio de un patrón, ¿no? Entonces, estamos en ese contexto y en esa época. Entonces, el campesino, pues, aquejaba de diversos problemas de salud. Uno de ellos, era bastante común, eran los piojos, ¿no? 2, era el alcoholismo, ¿sí? Tenían también el alcoholismo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, Manuel Núñez Butrón, ¿qué identifica? Identifica que hay un problema educativo principalmente y comienza a enseñar y crea escuelas, ¿sí? Y reúne gente que empieza a enseñar, a capacitar a esta población en
cosas básicas, por ejemplo, el lavado de manos, bañarse, a quitarse los piojos, e incentiva y disminuye el consumo, mejor dicho, incentiva a dejar de consumir el alcohol, ¿ok? Y esto lo hace a través de voluntarios que se denominan riksharis, que eran personal que habían recibido o habían participado con servicio voluntario dentro del ejército, ¿no? Entonces tenían cierto conocimiento, pertenecían a la población, por lo tanto no existía esta barrera cultural y se les hacía más fácil pues comunicarse y transmitir lo que sabían hacia la población de esta zona del país. Bien, entonces ahí se genera este movimiento llamado riksharismo. ¿Enfocado en qué? En educar a la gente, en lavado de manos, en quitarse los piojos, en no consumir alcohol. Y este movimiento empezó a crecer, ¿no? Empezó incluso a generar problemas porque hubo un poco tal vez de rebeldía por parte de la población beneficiaria del movimiento rikshárico en contra pues de estos terratenientes gamonales, ¿no? El movimiento creció y creció tanto incluso que logró la publicación de una revista denominada Runa Sonko, ¿ok? Con el tiempo, la población, especialmente pues los que tenían el poder y para quienes trabajaba esta población campesina, pelean y logran separar y expulsar a Manuel Núñez Butrón del área y el movimiento pues se pierde, ¿no? en los siguientes años. Pero este concepto de riksharismo fue rescatado más adelante, como les dije, 40 años después, por otro médico peruano de nombre David Tejada. Entonces David Tejada, pero ya David Tejada lo lleva a un contexto global, a un contexto mundial, porque utiliza estas ideas, entre otras, no solamente la de Perú, también recoge experiencias en China, en Tanzania, etc. Y le sirve para luego aterrizar todo esto en la conferencia de Alma-Ata y posteriormente definir lo que era atención primaria de la salud. Listo, entonces eso ocurre en la década del 30 en el país. ¿Listo? Y ahora continuamos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, recuerden, ¿no? Entonces empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el año 39, ¿sí? Termina por el 45, y después de eso, ¿qué empieza? La Guerra Fría, ¿no? Entonces en la Guerra Fría tenemos dos grandes bloques, el bloque de Estados Unidos, ¿no? Con su modelo liberal económico, y el otro bloque liderado por Rusia con su modelo comunista, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ellos que buscaban en el planeta, pues que los países se adhieran a uno u a otro modelo. Básicamente eso es lo que hacían. Y los países pues que se adherían a uno u otro modelo copiaban, ¿no? el modelo económico, social, incluido el sistema de salud, pues de quién hacia quién se habían adherido, ¿no? Entonces la mayoría pues se unió al modelo liberal que tenía Estados Unidos y algunos otros hacia el modelo socialista de la Unión Soviética, ¿ok? Perú pues también trató de imitar y desde ahí es donde se desprende este modelo y sistema de salud basado en el enfoque biomédico. Para países con altos ingresos, pues por ejemplo Estados Unidos, este enfoque biomédico podría ser en parte efectivo, ¿no? Pero si íbamos a países pobres, imagínense, gastar el dinero, el presupuesto de salud, pues solamente en la medicina CAD, en la medicina especializada, tenía poco impacto en la población en general, ¿correcto? Listo. Entonces estos fenómenos se fueron estudiando, se fueron clarificando a lo largo de los años, y es en el año 74 que ocurre algo interesante en Canadá específicamente. ¿Quién? Marc Lalonde. Entonces, ¿quién era Marc Lalonde? Marc Lalonde era el ministro de Salud de aquella época en Canadá. Entonces, no se olviden de Marc Lalonde, pregunta de examen muchas veces. Él hace un estudio, investiga, ¿no? Conjuntamente con su equipo, y luego de la investigación que realiza sobre el resultado sanitario que se obtenía en el país respecto a la inversión que se realizaba y cuáles eran los orígenes de la carga de enfermedad de Canadá, publica un informe, el llamado Informe Lalonde. Entonces, en este Informe Lalonde, él
resume o congrega toda la génesis de enfermedad, de carga de enfermedad en su país, en 4 campos de la salud, ¿sí? Entonces el informe Lalonde nos presenta estos 4 campos de la salud, pregunta de examen también muchas veces. ¿Y cuáles son estos 4 campos? Biología humana, medio ambiente, estilos de vida y organización de los sistemas de salud. Ya está. Y a cada uno le da un peso específico, es decir, cuánto de la intervención en cada uno de ellos iba a verse reflejado en el resultado de la salud poblacional. Entre biología y medio ambiente, pues explicaban el 50% del resultado de la salud de la población, y se da cuenta, pues, oh sorpresa, que en el caso de la organización de los sistemas de salud, estos solamente explican el 10% del resultado sanitario, solamente explican el 10%, y estilos de vida explica un 40%. Por lo tanto, ¿en qué se debía intervenir o en qué se debía trabajar más? En los estilos de vida. Sin embargo, el 90% del presupuesto que se destinaba al sector salud se iba en el sistema de salud complejo, caro, costoso, súper especializado, y eso solamente generaba un 10% de resultado, ¿no? Entonces yo invertía así, pero el resultado o lo que me generaba era así, ¿no? Y en las otras áreas no invertía mucho, pero el peso que generaba era mayor en el resultado final del estado de salud poblacional. Y Marc Lalonde es de los primeros que se da cuenta de esto, por eso es el pionero, justamente se da cuenta en Canadá, por eso también Canadá pues tiene uno de los mejores sistemas de salud en el planeta. Y fue tanta la importancia que incluso Marc Lalonde es uno de los héroes de salud pública, ¿no? Ha sido denominado héroe de salud pública por la Organización Mundial de la Salud. Listo. 4 años después, en el 78, ¿a quién tenemos en el año 78? Yo ya les había mencionado el nombre, a David Tejada. Entonces David Tejada era un médico peruano que en ese momento era el número 2 dentro de ¿qué? De la Organización de las Naciones Unidas. O sea, miren hasta dónde había escalado el médico peruano, ¿okay? David Tejada, que incluso fue ministro de Salud también en 2 ocasiones en nuestro país. Entonces estaba al más alto nivel. Y como les había comentado, pues ya había una corriente mundial en la cual, y había sido muy bien evidenciada por Marc Lalonde, se daba cuenta de que incluso invirtiendo mucho en la medicina especializada no impactaba tanto en el resultado final sanitario de las poblaciones. Y por el contrario, ¿no? David Tejada identifica que en muchos lugares, sin tanta inversión en lo que correspondía a la organización de sistemas de salud, como se conocen hasta ahora, ¿no? Complejos, muy especializados, con alto costo, sin tanta inversión ahí, se lograban resultados similares a aquellos donde se invertía mucho en el tercer nivel. Y ahí es pues donde recoge experiencia de varios lugares, ¿no? Como les dije, pues de China, de Tanzania, también recoge el caso de lo que había ocurrido en Perú hace décadas atrás, que comprendía el movimiento rickshárico. Todas esas experiencias son recogidas, son analizadas, son estudiadas para ir generando el concepto de APS. Entonces el concepto de APS, ¿dónde nace? En la conferencia de Alma-Ata, no se olviden, ¿sí? Ahora, Alma-Ata pues es la conferencia cumbre, digamos, de la salud pública, y cada año se celebra el aniversario, ¿no? Ya está. Entonces Alma-Ata tiene más de 40 años. Pero para realizar esta reunión, y de eso también desprende el nombre Alma-Ata, Alma-Ata era una ciudad dentro de la Unión Soviética, ¿no? De una provincia de la Unión Soviética en ese momento, lo que ahora correspondería al país Kazajstán, ¿no? Ya en ese momento era parte de la Unión Soviética y Alma-Ata quedaba ahí. ¿Y por qué se realizó ahí la conferencia, no? Porque pues justamente esta ciudad develaba esos contrastes, incluso dentro del mismo modelo socialista, ¿no? Donde íbamos tal vez a la capital y encontrábamos gran tecnología, avances económicos, etcétera, pero en las provincias no se veía reflejado de esa forma, ¿no? Y además, ¿por qué se realizó ahí? Porque había disputas, ¿no? Entre China y Rusia por quién iba a liderar
el modelo socialista a nivel global. Finalmente, por un tema económico, Rusia gana y se realiza la conferencia aquí. Pero en esta conferencia no solo participan países del bloque socialista, ¿no? Participan más de 190 países. Porque recuerden que lo estaba organizando ¿quién? La Organización de Naciones Unidas. Entonces lo estaban organizando ellos y pues todos participan, ¿no? Incluso pues vienen Estados Unidos, países liberales económicamente. Imagínense esa reunión, ¿no? ¿Cómo pones de acuerdo pues por un lado los de una ideología versus otra que es tan contraria? Y ahí estuvo pues la habilidad política de David Tejada, ¿no? En generar una definición de atención primaria en salud tan amplia, ¿sí? Porque cuando revisemos a detalle cómo se definió en la conferencia, pues fue tan amplia que los de un bloque lo leyeron y entendieron, a su parecer, que era atención primaria, y los del otro lado lo leyeron y también entendieron, a su parecer, y todos estuvieron de acuerdo, ¿sí? Por unanimidad se aprobó que atención primaria de la salud iba a ser una estrategia transformadora del sistema de salud y con todo lo que la definición incluía. Y además se puso una meta global que ya se había tratado en una conferencia previa de la Asamblea Mundial de Salud en el año 77, que era salud para todos. Entonces en la conferencia mundial se toma esa meta salud para todos, previa, que formulada un año antes, y nos dicen, ¿no? Bueno, implementando la atención primaria de la salud, para el año 2000 vamos a lograr que haya salud para todos, en todos los países del mundo. Y esa era la meta, ¿no? Entonces, en 22 años se iba a lograr eso. Era una meta ambiciosa que vamos a ver pues, que más adelante no se logró como tal, especialmente en la región de las Américas, ¿ok? Ya está. Entonces, ya sabes dónde nace Alma Ata, ya sabes que David Tejada fue súper importante y tuvo esa inteligencia y astucia de juntar a todos, ambos bloques, para ponerlos de acuerdo. Muy bien. Luego de esa conferencia, pues ya todo el mundo, todos se fueron, ¿no? Todos los representantes de países a llevar el nuevo credo, que era la atención primaria en salud, a sus respectivas naciones. ¿Y qué sucedió en el mundo? Años después, en el 86, nuevamente en Canadá, que se realiza la primera conferencia mundial de promoción de la salud. Entonces te das cuenta pues que Canadá es ¿no? Y sigue siendo el pionero en esta disrupción de lo que predominaba en la época. Y aquí fue la conferencia de Ottawa, ¿no? La primera conferencia mundial de promoción de la salud. Y en la actualidad se siguen realizando nuevas conferencias, ¿no? Pero esta es la primera, ya vamos por la número 9. Más adelante veremos en qué consiste la promoción de salud, que es diferente a la atención primaria, ojo. Ya está. Eso ocurría en el mundo, pero ¿qué ocurría en Perú? Estábamos ya implementando la atención primaria de la salud. Recuerden que esto ocurrió pues en el año 78. Luego, durante pues, los 80, ustedes saben que fueron años duros, ¿no? Tanto económicamente como socialmente, y no se pudo avanzar con lo que se tenía planeado de implementar esta estrategia de APS, ¿no? Especialmente entre el 85 y el 90, incluso Perú pues no pagó su deuda externa, nadie nos iba a prestar dinero, la hiperinflación, etc. Entonces llega la nueva década, ¿no? Y pues el tema económico se va resolviendo, ¿no? Perú nuevamente entra dentro de los países elegibles para recibir préstamos y donaciones por parte de organismos internacionales, por ejemplo el Banco Mundial, UNICEF también quería invertir en el Perú y querían pues que se implemente lo que corresponde a esta estrategia APS. Muy bien. Ahora, para que estos organismos internacionales, ¿no? Banco Mundial, Fondo Monetario, UNICEF, pongan dinero aquí en Perú, tenían que materializar esta estrategia que les dije que era amplia, era incluso un poco etérea, en cosas concretas, en metas concretas. Entonces, lo que le dicen al Perú pues es, bueno, te vamos a dar dinero para que mejores el sistema de salud, pero tienes que enfocarte en cosas medibles, ¿ok? Ya está. Entonces, ¿qué se hace en esta década? Pues, primero que nacen los antecedentes de lo que ahora
vendría a ser el SIS. En esos momentos se creó el seguro materno-infantil, el seguro escolar, y además nos centramos, gracias a UNICEF, en la estrategia Gobi, ¿sí? Que ahorita la voy a pasar a explicar qué significa Gobi, pero enfocarnos solamente en financiar a los más vulnerables y enfocarnos en lo que significa Gobi, que ahorita lo voy a decir, pues no era en realidad la esencia de APS, ¿no? Con esta perspectiva de enfoque en el más vulnerable, pues estás dejando de lado lo que el APS era algo mayor, ¿no? Transformar el sistema. Y aquí te estás enfocando solamente en los más vulnerables. Que es un primer paso, es correcto, pero no era la esencia del APS. Entonces, esta forma de interpretar la atención primaria se le denomina enfoque. Es el enfoque selectivo de la atención primaria en salud. Entonces, el enfoque selectivo de la atención primaria en salud, ¿qué es? Es una APS, pero focalizada para la población vulnerable. Y eso no es lo que planteó David Tejada. David Tejada planteó que esto era para toda la población, no solamente para los más vulnerables. Pero pues por un tema económico, estratégico, etcétera, se hizo de esta forma, ¿no? Entonces, como les dije, se crearon seguros, materno-infantil, seguro escolar, que eran los más desprotegidos, y UNICEF hizo mucho énfasis en la estrategia Gobi, ¿no? ¿Qué corresponde a qué? Gobi, la G es, esto está en inglés, ¿no? La G es de CRED, ¿no? Crecimiento y desarrollo, el growing. Luego la O es de la rehidratación oral. La B es de la lactancia materna, del breastfeeding. Y la I es de las inmunizaciones. Entonces nos centramos en eso, ¿no? Crecimiento y desarrollo, rehidratación oral para evitar pues que los niños mueran deshidratados. Recuerden que estos años también fue azote del cólera, ¿no? Luego tenemos lactancia materna e inmunizaciones. En eso nos centramos en esta década y fue pues el enfoque selectivo de la atención primaria en salud. Luego ya pues el Perú, pues más recuperado económicamente, inicia el nuevo siglo y ya en el nuevo siglo dice, ahora sí vamos a implementar atención primaria en salud. Y ocurren diversas cosas. Entonces veamos. Primero, que con el inicio del nuevo siglo se plantean un conjunto, cuando digo se plantean no solo el Perú, ¿no? Sino a nivel global, de metas que deben ser alcanzados por todos los países, ¿no? Especialmente los países pobres o en vías de desarrollo, los objetivos de desarrollo del milenio, ¿sí? Se plantean objetivos para este horizonte de 15 años. Y obviamente Perú tenía que adherirse a esto, ¿no? Los objetivos de desarrollo del milenio, que en la actualidad ya no están vigentes. ¿Por qué? Porque han sido reemplazados por los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿quién reemplazó los objetivos de desarrollo del milenio? Los objetivos de desarrollo sostenible, igual para un horizonte de 15 años, desde el 2016 al 2030. Entonces, si es que algo nos podrían preguntar ahora es por los del desarrollo sostenible, porque los del milenio ya murieron, ¿no? Ya está. Lo que se conoce como la Agenda 2030, ¿bien? Listo, eso es por un lado, eso es en el 2000 en el mundo. Otro hito importante, no se alcanzó, ¿qué? Salud para todos. O sea, este sueño que se planteó luego como una meta, no se logró. Y esto era más evidente en la región de las Américas, ¿ok? Entonces recuerda eso, porque ahorita lo mencionaremos. Ya está. Y listo, en el Perú, ¿qué pasó? Ya estamos en un nuevo gobierno y se publica el modelo de atención integral en salud, ¿ya? Modelo de atención integral en salud. Entonces, el modelo de atención integral en salud que iba a recoger los valores, las características, los enfoques de atención primaria en salud y se planteaba como el modelo a implementarse justamente para el cumplimiento de esta estrategia. El tema fue que uno estaba muy enfocado en atenciones individuales, ¿sí? Solamente en personas, entonces nos planteaba paquetes de atenciones por etapas de vida en las personas, estaba muy enfocado a lo prestacional propiamente, esa fue una debilidad. Dos, que no venía con un paquete de financiamiento grande, por lo cual pues su implementación no fue la óptima. Pero lo que sí nos dejó fue unas condiciones que debían implementarse en nuestro sistema. ¿Para qué?
para que en los años siguientes pues realmente podamos adherirnos a la estrategia APS. Y dentro de ese conjunto de condiciones necesarias que debían de ocurrir en nuestro sistema de salud, pues son estas, ¿no? Uno, la descentralización. Entonces, ¿la descentralización ha ocurrido en el país? Sí. ¿Qué ha sucedido? Pues durante este gobierno que comenzó a soltar el poder, ya no se centralizaba solamente en Lima, en el Ejecutivo, sino ahora se iba a ¿dónde? A las regiones, con los gobiernos regionales. Entonces los gobiernos regionales pasan a tener poder político, poder económico y poder administrativo. Dentro del sector salud, pues ellos tienen el poder ahí y ahí están sus directores regionales de salud. Por lo tanto, la responsabilidad de los resultados en las regiones, no solo en salud, sino en diversas áreas, de quién depende de sus gobernadores regionales, ¿sí? Y ellos verán pues lo bien o mal que ejecuten el presupuesto el cual se les asigna, ¿no? Que muchas veces incluso es devuelto. Y hasta eso fue la descentralización. Si bien la descentralización ha tenido aciertos, también ha tenido desaciertos, ¿no? Lo segundo es, la segunda condición que planteaba el modelo es que se implemente el aseguramiento universal. Y por eso en el año 2009 se promulga una ley, la Ley de Aseguramiento Universal en Salud. Al inicio es decir, antes de la publicación de esta ley, solamente la mitad de los peruanos tenían algún tipo de seguro de salud. Y miren, desde el 2009 ya han pasado más de 10 años, ¿sí? Próximos a 15 años, a cumplirse desde la promulgación de la ley. ¿Qué ha sucedido? Pues de la mitad de peruanos que estaban con algún tipo de protección financiera, hemos escalado hasta el 98%. Entonces, ¿eso es una mejora significativa? Claro que sí. Que se puede seguir mejorando, que hay barreras de accesibilidad, también es cierto. Pero comparado a cómo estábamos antes, pues ha habido un avance notable. Y eso ha sido gracias al aseguramiento universal, que fue otra de las condiciones planteadas en el modelo. Y la tercera condición es el fortalecimiento del primer nivel de atención, que no se ha dado de forma efectiva, ¿no? Y todavía es una deuda pendiente. Si bien en número tenemos el primer nivel de atención en porcentaje, pues es el que domina, casi el 90% de establecimientos en el país son del primer nivel de atención. En capacidad resolutiva deja mucho que desear todavía. Muy bien, seguimos avanzando y ya está. Eso fue en Perú 2003, MAIS, ¿ok? Sale el modelo de atención integral en salud. Luego nos vamos al contexto global. Contexto global, año 2005. ¿Qué sucedió? Como no alcanzamos salud para todos, especialmente en Américas, entonces la Organización Panamericana de la Salud revive, ¿no? Quizás ya por ahí se estaban olvidando el APS, todos los valores, los principios y los enfoques de atención primaria en salud, dice, esta sí es la estrategia que funciona, ¿ya? Esta estrategia sí funciona, pero vamos a modificar un poco la meta planteada, que era salud para todos, ¿no? A todos por igual. Y ahora lo que vamos a buscar ya no es la igualdad en salud, sino vamos a apuntar hacia ¿qué? Hacia la equidad. Entonces ya desde el 2005 empieza a aparecer el término de equidad. Entonces puede parecer lo mismo, ¿no? Pero igualdad es diferente de equidad. Entenderás que no todos podemos ser iguales, ¿no? Por voluntad propia uno se va a diferenciar de los demás. Y lo que sí debemos de buscar es que cuando existan esas diferencias entre las personas, esas diferencias no sean injustas, ¿sí? Y no sean y se puede eliminar esas diferencias que son injustas y existe una buena redistribución de el presupuesto, ¿no? Priorizando a quién, al más vulnerable. Entonces eso nos va a permitir la equidad, del cual hablaremos más adelante. Ya está. 2005 entonces es importante porque se renueva la APS para América Latina, pero buscando ahora la equidad, ¿sí? Entonces APS se renueva luego del fracaso, entre comillas, del año 2000 para lograr la equidad. Y además, ¿qué ocurre en el año 2005? ¿No? Estamos en el 2005, se conforma la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud.
que 2 años después finalmente publica su informe, en el 2007, y plantea el modelo de determinantes sociales de la salud que sigue vigente hasta ahora. ¿Qué son los determinantes sociales? Es un modelo, o el modelo de determinantes sociales, es una forma de explicar la inequidad que existe en salud. Por lo tanto, si yo quiero lograr equidad, ¿en dónde tengo que actuar? A nivel de determinantes sociales. Van a explicar esta consecuencia que es la enfermedad, justamente producto de la inequidad que existe en salud. Reemplazando a modelos anteriores. ¿Por qué? Porque antes que teníamos campos de la salud, pero luego en el camino varios comenzaron a plantear sus propios modelos, ¿no? Salió Tarlov, Diderich, etc. Entonces la OMS lo que hace es forma la Comisión de Determinantes Sociales de Salud y plantea un modelo estándar que es el que vamos a revisar después. Muy bien, ya está. Listo, eso ocurre en el 2005, se forma la comisión y en el 2007 emite su informe y sale el modelo de determinantes sociales. Volvemos a Perú, ¿sí? Recuerden que en la parte inferior principalmente está lo de Perú, ¿no? Excepto por el 74 y el 86. Entonces, volvemos a Perú y en el 2011, ¿qué tenemos? La actualización del documento MAIS. Recuerda que MAIS dice, hay que cumplir ciertas pautas para que podamos implementar APS, se van cumpliendo, descentralización, aseguramiento, y en el 2011 se renueva. Pero acuérdate que la debilidad, entre comillas, de este primer MAIS, que era que estaba enfocado mucho en la atención individual, en la atención de la persona. Entonces, para esta nueva publicación, nos vamos a enfocar más en qué, en la familia y en la comunidad. Por eso, el nombre incluso cambia, ¿no? Y pasa a ser MAIS BFC. ¿Sí? MAIS BFC. Listo. Pero vamos al nombre. ¿Qué significa MAIS? Modelo de atención integral en salud. Ya está. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque, nuevamente regresando al concepto de Alma Ata, cuando se define la atención primaria de la salud, en realidad no se quería llamar APS, ¿no? Sino se quería llamar en inglés Primary Health Care. O sea, cuidado elemental, cuidado principal, primordial de la salud. Entonces nos hablan de cuidado. El concepto planteado en la conferencia es el de cuidado de la salud. Y cuidado es diferente a atención, ¿ok? ¿Por qué? Porque la atención implica una relación vertical, donde vamos a tener a alguien que es el médico, que sabe mucho, y a alguien que no sabe, que es el paciente, ¿sí? Y el médico pues va a dar las órdenes, pasa la información, etc. En cambio, el concepto de cuidado, ¿qué implica? Uno, que una relación horizontal donde ambos van a encontrar responsabilidades y no lo limita solamente al ámbito de la consulta, ¿sí? No lo limita al establecimiento de salud, sino que el cuidado de la salud implica el cuidado en la familia, el cuidado en la comunidad. Y esa tal vez desde la concepción y la génesis del nombre todavía tiene defectos, ¿no? Seguimos hablando de atención integral, pero lo que en realidad debería ser es cuidado integral. Listo. Con el nombre de atención mantiene la verticalidad. Pero pues, aparte pues de esas cosas de forma y cosas exquisitas de definiciones, también tenía un problema este MAIS BFC. ¿Y cuál es el problema? Pues que el MINSA pues lo saca como un modelo genial, fabuloso, y teóricamente es un buen modelo, ¿no? Pero tú no puedes hacer cambios en la organización de un sistema si no inviertes, ¿no? Entonces, lo que dice el MINSA a las regiones es, miren, como órgano rector, este es el modelo, implementenlo con sus recursos y ya vean cómo hace. Obviamente, fueron pocas las experiencias en regiones puntuales y es más, incluso en algunas redes aisladas en las que se logra implementar bien lo que es el MAIS BFC, ¿no? ¿Cuál es aquí la carita triste? Que le faltaba dinero. Ya está. Seguimos avanzando entonces. Ya está. Y en el 2015, cuando ya finalizaban los objetivos del desarrollo del milenio, se reemplazan por los objetivos del desarrollo sostenible hasta el año 2030. No se olviden. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? 17 objetivos de desarrollo sostenible
con más de 100 metas a lograr hasta el año 2030. Es lo que se conoce como la Agenda 2030, ¿sí? Y aquí se tienen que adherir todos los países del mundo. Perú también está tras esto. El tema es que Perú iba bien, iba en buen ritmo hasta que llegó la pandemia, ¿no? Ya está. Volvemos ahora a Perú. Año 2020. ¿Qué sucedió? Que al maíz le dijeron ya, chao, ya tú no vas a ser reemplazado, actualizado por el nuevo modelo. ¿Y cuál es el nuevo modelo? El modelo de cuidado integral de la salud. Ahora sí, miren cuántos años pasaron desde el 78, ¿no? 22 más 20, 42 años para entender que Alma Ata lo que quería decir no era atención, sino era cuidado. ¿Ok? Entonces ya en el 2020 se llama modelo de cuidado integral. Entonces el cuidado pues implica el cuidado individual, el cuidado en la familia, el cuidado en la comunidad. Y todos estos cuidados también están detallados dentro del documento. ¿Sí? Este es un documento publicado por el Ministerio. ¿Cuál fue el tema anterior? Que no había presupuesto. Pero este modelo, a su vez, nos dice, para que el modelo funcione, deben de implementarse A, B, C, D, E cosas en el sistema de salud. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se van a implementar esas cosas? Ahora, ¿va a haber dinero o no para implementarse? Pues justamente el modelo pertenece o es requisito su implementación para el cumplimiento de una meta más ambiciosa, de un objetivo más ambicioso, incluido dentro de la Política Nacional Multisectorial de Salud que se publicó al año siguiente. ¿Sí? Esta Política Nacional Multisectorial de Salud al año 2030, incluso tiene nombre propio, se llama Perú País Saludable, publicada en el año 2021, ¿qué nos dice? Nos plantea un objetivo: reducir los años de vida saludables que se pierden por causas evitables. ¿Sí? Entonces, ¿hay muchos años de vida que se pierden por causas evitables? Sí. Por ejemplo, ¿cuáles? Los accidentes de tránsito, ¿no? Son causas totalmente evitables, ahí puedo ahorrarme muchos años de vida. Luego, ¿por qué pierdo años de vida saludables? Por esas barreras de acceso que voy a encontrar en el sistema de salud. Por lo tanto, para yo lograr el objetivo de esta política, ¿sí? Para yo lograr ese objetivo, ojo, cuando el MINSA, acá está el MINSA, ¿no? Ya, el MINSA lidera, pero no es una política solo del MINSA, porque participan 13 ministerios. 13 ministerios están involucrados. Dicen, al año 2030 vamos a bajar en 5% las muertes por causas evitables. ¿Ok? Listo. Ese es el objetivo. Acuérdate cuando planificas, ¿no? Te pones un objetivo. Pero para lograr el objetivo, ¿qué tienes que cumplir? Objetivos específicos, actividades y tareas, etc. Dentro del plan de acción que hay que cumplir para lograr el objetivo final, está justamente implementación del modelo. Entonces, ahora sí, teóricamente ya hay un financiamiento que viene conjunto con la política para implementar el modelo. Es requisito la implementación del modelo para lograr el objetivo de bajar 5% las muertes evitables. Incluso la política hace un análisis económico y determina cuánto es el ahorro por implementar el modelo y cuánto va a ser el ahorro por lograr esas muertes, por evitar esas muertes, mejor dicho. Entonces, económicamente tiene un sustento. Al país le conviene más invertir en esto a que esas muertes ocurran. ¿Ok? Listo. Entonces, todo este es el contexto de lo que corresponde a salud pública. Muy bien. ¿Qué vamos a revisar en siguientes láminas? Pues vamos a revisar el desglose de cada uno de estos conceptos vistos de forma general. Muy bien. Ya está. Solo para terminar, como les dije, el modelo de cuidado integral plantea que se cumplan ciertos hitos en el sistema de salud, como cuáles, como la implementación de las redes integradas de salud, el uso de la telemedicina, que de hecho gracias a la pandemia ha habido un despegue en el uso del mismo, y una historia clínica electrónica única,
¿sí? De tal forma que sea en el subsistema que tú te atiendas, pues siempre tu historia clínica electrónica va a estar disponible y con eso pues tu historia de enfermedad. Muy bien, a continuación vamos a ver el proceso de salud de enfermedad, la definición de salud y cómo ha ido evolucionando la salud de enfermedad a lo largo de la historia. Ok, lo primero es cómo se define salud. Entonces, salud en el año 48, la Organización Mundial de la Salud la define como el completo estado de bienestar físico, social y mental y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces ponte en el contexto, ¿no? Estamos en un contexto ya próximo a finalizar la guerra y tratamos pues de que todos los países puedan hacer la paz, ¿no? Entonces es un concepto amplio, ambicioso, de concertación, pero que en realidad pues no se puede lograr, ¿no? Es muy ideal. ¿A qué le llamarías completo estado de bienestar físico, social y mental? Entendiendo que en la vida del ser humano no es algo recto, ¿no? Sino es un conjunto de oscilaciones. Vas a encontrar gestantes y ahí te darás la pregunta. ¿Una gestante se sentirá en un completo estado de bienestar, ¿no? Por más que implique pues una alegría, la traída de la vida, etc. ¿Estará realmente en un completo estado de bienestar? Físico especialmente, pues hay muchos cambios fisiológicos en la gestación que probablemente no la coloquen en esta definición. Imagínate un anciano, entonces un anciano tiene cambios propios del envejecimiento. ¿Se encontrará en un completo estado de bienestar físico, social y mental? Pues que no esté en este completo estado de bienestar tampoco lo lleva hacia el otro extremo, que es la enfermedad, ¿correcto? Por lo tanto, en el año 85 la OMS quiere formular un concepto un poquito más realista y nos dice que salud viene a ser el máximo potencial personal que se puede lograr, y eso incluye pues dependiendo de la edad que tengas o alguna alteración fisiológica puntual que desarrolles, y que puedas responder de forma positiva a los retos del ambiente. Entonces es algo más real, ¿no? Que desarrolles tu máximo potencial y que respondas a los estresores que vas a encontrar en el ambiente. Sin embargo, es poco conocida esa definición y la mayoría pues conoce la primera, ¿no? El completo estado de bienestar físico, social y mental. Pues esto nos va a servir en breve para que veamos cómo es que ha migrado este concepto de salud de enfermedad y cuáles eran los conceptos que se tenía antes que podían recuperar la salud de la gente. Antes de eso, solamente recalcar que es salud pública, ¿no? Ya vimos que vamos a estudiar en salud pública, pero recuerden que salud pública es una respuesta social, ¿ok? Está institucionalizada a través del Ministerio de Salud y es multisectorial. Entonces participan el equipo de salud, pero también tienen que participar los otros ministerios, ¿ok? Por eso es multisectorial. ¿Cómo es esto? Ya está. Entonces, nuevamente, salud pública, ¿qué es? Una respuesta social, institucionalizada, multisectorial, que tiene como objetivo responder los problemas de salud de la comunidad. Entonces, el foco de estudio de la salud pública es la comunidad. Ojo, ten en cuenta eso. No es la salud individual, sino es la salud comunitaria. Entonces, para que encuentres tú una comunidad saludable, no solamente va a depender que tenga un buen establecimiento de salud, sino depende de muchas otras cosas. Por ejemplo, que tenga buenos caminos, ¿no? Buenas rutas de acceso. Y para eso, pues no tiene nada que ver el Ministerio de Salud, ¿no? Sino tendría que ver el Ministerio de Transporte. Que además tenga agua y desagüe. Entonces ahí está el Ministerio de Vivienda, ¿correcto? Que puedan tener acceso a la educación. Ahí está el Ministerio de Educación.
Entonces, salud pública implica la participación necesaria de todos los sectores posibles en el país, liderados por el Ministerio de Salud, pero los demás también tienen que participar. Y el foco es la comunidad, resolver los problemas comunitarios. Por eso que la Política Nacional Multisectorial de Salud al año 2030 implica la participación de 13 ministerios. Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos la definición de salud, la definición de salud pública, y veamos los modelos de salud de enfermedad desarrollados a lo largo de la historia, por lo menos los principales, ¿no? ¿Cuál es el modelo más antiguo? El modelo mágico religioso. Entonces, aquí el determinante de la salud, ¿cuál va a ser? Un ser superior. Entonces, un ser superior te da la salud, o también, así como te da la salud, te puede quitar el estado de salud. ¿Y cómo recupero yo ese estado de salud? A través de rituales, ¿sí? Rituales. ¿Sigue vigente hasta ahora? Claro, ¿no? Pero es un país, pues, bastante religioso, ¿no? Predomina la religión católica. Y uno complementa, pues, la parte científica, o muchos lo hacen, ¿no? Con la parte religiosa. Entonces es un modelo que sigue vigente, pero que no es exclusivo, ¿no? Ya se complementa con la parte científica. Listo. Otro modelo, también muy famoso, es el modelo sanitarista, ¿no? Este modelo sanitarista que se da o se formula principalmente en Reino Unido, y cuyo exponente principal es John Snow, ¿no? ¿Sí? Que era un médico epidemiólogo. El determinante, ¿cuál es? Es la salubridad, la limpieza, ¿no? Luego se extiende por toda Europa. Entonces es increíble, ¿no? Que durante muchos años no se consideraba, pues, el aseo, la limpieza como un factor determinante para la buena salud. ¿Y cómo identifica eso John Snow? Pues identifica que mucha gente, ¿no? Cuando comenzó a estudiar el cólera, que la gente moría más en ciertas áreas donde tomaban agua de puntos o de pozos específicos, ¿no? Entonces, los que tomaban agua de pozos, entre comillas, contaminados, pues encontrábamos más casos de cólera alrededor, versus comparación geográfica con otras tomas de agua. Y es así que, pues, empieza el tema del aseo, de la limpieza, y se extiende por toda Europa, ¿no? Entonces, la clave para recuperar la salud en este momento se identificó que era la limpieza. Pues luego aparece el microscopio, y con ellos, pues, Pasteur, ¿no? Pasteur, pues, es el padre de este modelo biologista, y él identifica que, pues, dentro de esa sociedad que había estaban los microorganismos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer para no enfermar? Eliminar los microorganismos. Y muchos incluso nos hemos quedado todavía en esta idea, ¿no? En eliminar microorganismos para eliminar la enfermedad. Siguió avanzando los años, ¿no? Ya estamos en el siglo XX. En el siglo XX, más o menos a mitad del siglo XX, estamos en el modelo ecológico, ¿sí? Ya está. Modelo ecológico, tenemos representantes notables como Levy y Clark, que además plantean los niveles de prevención. Entonces nos hablan de una triada, ¿no? Huésped, ambiente y agente, ¿sí? Huésped, agente y ambiente. ¿Y qué nos dicen ellos? Pues que el agente, o hay que eliminar los agentes que no entren en contacto con los huéspedes o con el huésped, para que no se genere la enfermedad. ¿Y qué ocurre? Pues durante esta década, ¿no? Más o menos estamos por el 50, se desarrollan los antibióticos. Entonces, con el desarrollo de antibióticos se comienzan a eliminar los agentes causales, y la gente empieza a vivir más años. Entonces hay un despliegue, ¿no? Un despegue más bien, de la esperanza de vida, especialmente en los países desarrollados. Pero ese aumento en la esperanza de vida en la mayoría de la población, que se da, pues, con el uso de antibióticos y bajo la aplicación de este modelo ecológico, va de la mano ¿con qué? Con la aparición de enfermedades crónicas. Entonces cambian los estilos de vida, las infecciones empiezan a resolverse gracias al uso de antibióticos,
y aparecen las enfermedades crónicas. Entonces, es con la aparición de enfermedades crónicas que la aplicación del modelo ecológico quedaba muy corto, muy limitado, y ya sabemos pues que aparece en la década del 70 el modelo de campos de la salud, donde identifica que los estilos de vida aportan un 40% del resultado sanitario poblacional. Y desde esta década en adelante, diversos teóricos van formulando su modelo de determinantes de salud, Tarlov, Diderich, etc. Hasta que la OMS en el 2005, ¿no?, forma la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, y 2 años después plantea el modelo de determinantes sociales de salud, ¿sí? Y es el modelo que está vigente, es el modelo que explica la inequidad en salud, y este modelo de inequidad explica pues la pérdida de bienestar de salud que tiene la población. Ya está, listo, con eso hemos visto las definiciones de salud y los modelos de salud-enfermedad. A continuación vamos a revisar el concepto de determinantes sociales de la salud. Listo, este tema es importante, nos han preguntado mucho en los últimos años, así hay que conocerlo, ¿no? Los determinantes sociales corresponden a un modelo desarrollado que nos va a explicar que el bienestar, el estado de salud, va a depender de ciertos determinantes, que son los determinantes estructurales más los determinantes intermediarios, ¿ok? Ojo, determinantes sociales de la salud es igual a determinantes estructurales más determinantes intermediarios. Ya está, eso es lo mínimo, lo más básico que debemos saber. Ya. Ahora, lo siguiente. Que estos determinantes sociales de la salud nos van a explicar qué cosa, el bienestar y el estado de salud de la gente, pero lo van a explicar a través de ¿qué? De las brechas que se generan. Y esas brechas van a generar ¿qué? Inequidad. ¿Y qué es la inequidad? La inequidad, si es que me preguntaran, son diferencias injustas, pero además de ser injustas, son evitables. Ya está, entonces no te olvides. El modelo de determinantes sociales explica la inequidad que existe en cuanto a la obtención de buena salud y bienestar en salud. ¿Ya? ¿Y qué es la inequidad? Es el conjunto de diferencias injustas y evitables que vamos a encontrar en nuestro sistema, ¿sí? Son injustas y además son evitables. Porque hay diferencias que no pueden evitarse, ¿no? Ya, entonces, ten en cuenta eso. Muy bien, ya está. Ahora, es importante que puedas diferenciar la igualdad de la equidad, ¿sí? La igualdad de la equidad. ¿Qué significa igualdad? Darles a todos lo mismo, ¿ok? En cambio, la equidad es la distribución que se va a hacer de los recursos escasos que posee el sistema de salud de acuerdo a la vulnerabilidad o necesidad de la población. Entonces, al que tiene, ya tiene mucho, no va a requerir de ayudas, ¿no? ¿Por parte de quién? Del gobierno. Pero, perdón, el que tiene mucho, que es el de aquí, ¿no? El de la derecha, no va a requerir de mucha ayuda o de casi nada, mientras que el que es más vulnerable sí va a requerir de más apoyo por parte del gobierno, ¿no? Ya está. Entonces, en eso se sustenta la equidad, ¿no? En ir acortando esas brechas generadas por las diferencias que son injustas y son evitables. Y básicamente, eso es lo que hay que entender. Hay muchos ejemplos que podríamos colocar para poder entender esto, que se dan en nuestro sistema de salud. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso del financiamiento en salud,
¿qué vamos a encontrar? Que la población pobre y la población extrema pobre va a tener un financiamiento subsidiado por parte del SIS, que está subsidiado a través de ¿qué? Del pago de impuestos de toda la población, ¿no? Entonces, ahí se está subsidiando ese seguro, ¿no? Y el financiamiento viene por esa parte. En cambio, por otra parte, tenemos a quienes, a los empleados del sector formal, y los empleados del sector formal no requieren de ese subsidio. ¿Por qué? Porque a través del trabajo realizan aportaciones ¿a dónde? Al seguro social, a salud, y contribuyen pues con su trabajo al pago de ese seguro. Y dentro de ese seguro también te vas a identificar que aquellos trabajadores que están pues con el salario mínimo, o en general, mejor dicho, es proporcional al salario el aporte que hace el empleador, ¿no? De tal forma que el que tiene salario mínimo aporta poco, ¿no? Alrededor del 9% de su salario, unos entre 90 y 100 soles de aportación. Y con ese aporte de 90 y 100 soles puede atenderse tanto el trabajador como su familia, ¿no? Sus derechohabientes, que incluye a su cónyuge y a sus hijos. En cambio, por otro lado, un extremo, un trabajador con sueldo muy alto contribuye en el mismo porcentaje, también al 9% de su salario, y probablemente esté subvencionando parte de la atención del que aporta menos, ¿no? Entonces, esos son principios de equidad y además de solidaridad que tiene la seguridad social. Muy bien, ya está. Ahora, en un posible examen, ¿qué me van a preguntar? Me van a preguntar uno que es inequidad, ya hablamos de las diferencias injustas, ¿no? Que es equidad, ¿sí? Y lo otro es que me pueden preguntar cuáles son los determinantes estructurales y cuáles son los determinantes intermediarios. Entonces, para esto está este cuadro de aquí. Veamos lo siguiente. Miren, si tenemos una persona enferma, cualquiera, vamos a suponer que tenemos a un niño, ¿ya? Acá está un niño, ¿ya? Y este niño está con anemia, ¿ya? Tiene anemia. Listo. Ahora, analicemos sus determinantes. Vamos a encontrar determinantes intermediarios y determinantes estructurales. ¿Qué son los determinantes intermediarios? Son las causas directas del estado de salud de esta persona, ¿sí? Son las causas directas. Anota eso. Causas directas. ¿Y qué son los determinantes estructurales? Los determinantes estructurales son las causas anteriores a estas causas directas. O sea, son las causas de causas. Así también se les conoce. Causas de causas. ¿Ya? No entiendo. Ya, a ver, ¿cómo es esto? Los determinantes intermediarios son las circunstancias de vida del individuo. Entonces ahí ya está aterrizado el concepto, ¿no? Como circunstancias de vida es más fácil de comprenderlo. Por lo tanto, los determinantes estructurales, ¿qué serán? La explicación de las circunstancias de vida que tiene ese sujeto, ese individuo. Tenemos a este niño con anemia, ¿por qué? Por diversos factores, ¿ok? Y esos factores son los determinantes intermediarios. Uno puede ser ¿por qué? Porque el niño está con parasitosis. Ya, parasitosis. Listo. Dos, ¿por qué tiene esa parasitosis? Eso lo vamos a ver en breve, ¿ya? Uno es su parasitosis. Dos, ¿qué más podría ser? Porque su dieta no es la adecuada, ¿no? Que vendría a ser una circunstancia material, ¿no? El tema de la dieta, la parasitosis. Y esas dos son circunstancias de vida, son condiciones de vida que tiene este sujeto. Pero ¿por qué su dieta no es la adecuada? Porque hay parasitosis, ¿no? Obviamente eso incluye la vivienda, ¿no? No tiene acceso probablemente a agua, el piso es de tierra, etc. ¿Por qué ocurre todo eso? Y aquí está, ¿no? La causa o el origen de estas circunstancias de vida están acá. En que la ocupación de sus padres, pues es una ocupación en la cual su nivel de ingresos va a ser bajo. ¿Por qué? Porque su educación, su nivel educativo es bajo. Entonces, todo eso, ¿no? No haber estudiado, tener un mal empleo y tener bajo nivel de ingresos genera que vivan en ese lugar, que no puedan comer bien, etc. Y eso finalmente, ¿qué genera?
que el niño esté enfermo. Ya está. Entonces, ¿cuáles serían las causas directas? O es decir, ¿cuáles serían las circunstancias de vida? O sea, ¿cuáles serían los determinantes intermediarios? Todos estos de aquí. Ya. Todos estos de acá. Los que están resaltados en amarillo. Y lo vamos a resumir acá. Yo lo resumo así. 3C más 2F más SS. Es decir, tus determinantes intermediarios, o sea, tus circunstancias de vida que te generan la enfermedad de forma directa son las 3C, circunstancias materiales, cohesión social y conducta. ¿Qué más? Factor biológico, factor psicosocial. Y por último, el acceso al sistema de salud. Todo eso son los determinantes intermediarios. No te olvides, ¿ah? Acá está. Estos son 3C más 2F más SS. Otro ejemplo, imagínate a alguien que tiene obesidad. Listo. Factor biológico. ¿Hay factor biológico o no? Puede tener algún tipo de carga genética, supongamos. Factor psicosocial, persona ansiosa. Circunstancia material, su alimentación es rica en carbohidratos nada más, porque está más barato, etc. Y encima eso va unido a su conducta, ¿no? Que pues le gusta comer ese tipo de comida rico en grasas y carbohidratos y baja en proteínas. Y cohesión social, su medio es igual también, está con sobrepeso, está con obesidad. Y encima, cuando va al sistema de salud, cuando se acerca al establecimiento, no encuentra cita. ¿Por qué? Porque trabaja en la mañana y quiere ir en la tarde ya no hay médico, no hay cita. O cuando va, lo mandan a 3 meses. Y después que llega de 3 meses, la persona agarra y el médico que lo atiende le dice, bueno señor, usted tiene que hacer dieta y ejercicio. Entonces no puede hacer dieta, obviamente porque la dieta es cara, ¿no? Hay que comprar mucha proteína, comprar fibra, etcétera. Más barato está comprar carbohidratos, ¿no? Pan y papa. Ya, listo. Entonces no puede hacer dieta. ¿Qué ejercicio va a hacer? Tiene que trabajar todo el día. Y encima no hay infraestructura en su comunidad para que pueda hacer ejercicio, ¿no? Entonces, si ni siquiera hay parque, hay un pedazo de tierra, y encima sale y quiere hacer ejercicio, le roban. Entonces todo eso va a contribuir a su estado de salud. Esos son sus determinantes intermediarios. Pero ahora te preguntas, ¿cuál es el origen de esas circunstancias de vida? ¿Por qué esa persona le gusta pues esa dieta rica en carbohidratos y grasas? ¿Por qué no le alcanza para poder comprar una dieta rica en proteínas? ¿Por qué vive ahí y por qué no vive en un lugar donde pues si hay parque, hay gimnasios en la calle, ¿no? Hay pistas pues para correr o caminos para correr? ¿Por qué ocurre todo eso? Pues justamente por los estructurales, que son su nivel educativo, la ocupación, los ingresos, puede incluir también el género y la etnia de la persona. En conjunto, a todos estos les vamos a llamar la posición social. O sea, la posición social de un individuo está determinado por su nivel educativo, su ocupación, ingresos, género y etnia. ¿Sí? No es precisamente el nivel socioeconómico, ¿sí? Pero es diferente, ¿no? Es la posición social que está determinada por estos factores. Claro que están relacionados, ¿no? Mejor posición social implica, pues, mejor nivel socioeconómico también. Ya está. ¿Qué más son los determinantes estructurales o qué más son las causas de causas? El contexto. Listo. Entonces, si a mí me preguntan por determinantes estructurales, me están preguntando por contexto y por posición social. Ahora, en los exámenes no se hacen bolas ustedes, ni tampoco el que hace preguntas, porque en general el contexto es fácil, pues, ¿no? ¿Cuál es el contexto? La política, el gobierno, la cultura, los valores, el contexto socioeconómico. Ese es el contexto. Lo que sí te preguntan, como determinante estructural, son los componentes de la posición social de un individuo. ¿Ok? Entonces, esto siempre nos preguntan. Para mí la mnemotecnia es GIO, género, etnia, educación, ingresos y ocupación. Entonces ya lo sé. Si me preguntan por determinantes estructurales, me están preguntando por los componentes de la posición social, GIO. Si me preguntan por determinantes intermediarios, me están preguntando por 3C más 2F más SS.
Las causas directas son los intermediarios. ¿Quiénes explican a los intermediarios? Las causas estructurales, las causas de causas, los determinantes estructurales, perdón, las causas de causas. Por lo tanto, si tú quieres generar un cambio real en la salud de la población, ¿dónde tienes que trabajar? Si tú trabajas en intermediarios, estás apagando el incendio, o un pequeño incendio, mejor dicho, ¿no? Pero si tú quieres el cambio real, tienes que trabajar a nivel de estructurales. ¿Y quién puede cambiar estos determinantes estructurales? Pues esos cambios vienen desde el Estado. Entonces el Estado es quien debe liderar ese cambio y esa modificación de determinantes estructurales. ¿Para qué? Para no hacer tan marcadas esas brechas generadas entre distintas posiciones sociales y pues que el resultado sanitario al final no sea muy diferente entre todos, ¿no? Listo. Ya sabes, el gobierno, es el Estado, a través pues del gobierno, es el que debe actuar en estructurales. En intermediarios, ¿quién va a actuar? Como establecimiento de salud, ¿puedo actuar a este nivel? Sí, en parte puedo actuar como establecimiento de salud. Pero como establecimiento de salud me va a ser muy difícil a mí modificar que la educación, la ocupación, los ingresos, la género y la etnia. Pero sí que le puedo enseñar a la persona, le puedo enseñar a modificar su conducta, ¿sí? A mejorar sus circunstancias materiales y a ofrecerle un mejor sistema de salud y mejorar la accesibilidad. Eso sí puedo hacer desde el sistema. Entonces el sistema de salud impacta en intermediarios propiamente, pero la modificación de estructura corresponde al Estado. Ya tengan en cuenta eso. Listo. Ahora, este modelo pues se engrana ¿con qué? Se engrana con un modelo previo que fue el formulado por Diderich, ¿sí? Diderich sirve como inspiración para lo que se conoce como determinantes sociales. ¿Cómo es esto? Es lo mismo, miren, por si acaso, ¿no? La estratificación social, ¿estratificación qué significa? Diferentes estratos, ¿no? Y uno mejor que otro, con mejores características por lo menos o condiciones que el otro. Hay diferentes estratos en la sociedad y eso ¿qué va a generar? Lo siguiente, una estratificación diferencial y una vulnerabilidad diferencial. No es estratificación, acá es exposición, perdón. Exposición diferencial y una vulnerabilidad diferencial. ¿Cómo es esto? ¿A qué nos referimos? A ver, piensa en una ciudad, no sé, por ejemplo, piensa en Lima. Entonces en Lima vamos a encontrar vector de dengue, ¿dónde? Generalmente en los conos, ¿no? De la ciudad, en los conos. Pero en la Lima central generalmente no lo encontramos, ¿no? Entonces la exposición es diferente, ¿no? Si yo soy de este estrato versus este estrato. ¿Por qué? Porque en uno encuentro más vectores que en otro, ¿ok? Ya está, esa es una. Dos, otro tipo de exposición. Los que viven pegado al mar, pues están más expuestos ¿a qué? A la humedad. Entonces ellos tienen una exposición diferente versus los que viven alejados del mar, en la zona seca, más al este de la ciudad. Entonces son exposiciones diferentes generadas por las diversas estratos sociales que hay. Y ese es uno, diferente exposición. Lo siguiente es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es diferente. Ahora pensemos en otro ejemplo, el bacilo de Koch en el caso de tuberculosis. ¿Será la vulnerabilidad igual en una persona desnutrida o con una mala dieta versus alguien con una dieta rica en proteínas, etcétera? No, pues es diferente, ¿no? Entonces una va a ser más vulnerable que la otra a este agente infeccioso, por citar un ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo podría ser en el caso de COVID, ¿no? En el caso de COVID, incluso enfermándose dos personas con las mismas características, pero diferente estrato social, una de ellas va a tener más recursos para enfrentar a ese agente, ¿sí? Mientras que la otra menos, ¿no? Uno quizás puede pagar su establecimiento privado, comprar su medicina, comprar su balón de oxígeno, etcétera, y otra no. Ya está. Entonces la vulnerabilidad es diferente y eso va a depender ¿de qué? De los estratos. Entonces los estratos que te dan dos cosas, exposiciones diferentes y vulnerabilidades diferentes. Y ambos, aquí el sentido de la flechita es hacia acá,
Ya, es hacia acá. Y, o sea, acá no es así, ¿no? Ya, ahí está. Y ambos te van a dar una consecuencia diferenciada. La consecuencia en el estrato alto puede ser A y la consecuencia en el estrato bajo puede ser Z. ¿Por qué? Porque se expusieron diferentes y porque tienen diferente vulnerabilidad. ¿Ok? La estratificación, ¿de dónde va a venir? De la posición social, es decir, de los determinantes estructurales, y esta exposición, vulnerabilidad y consecuencia diferencial pues corresponde a la parte de determinantes intermediarios. Es otra forma de abordar a los determinantes sociales de la salud. Listo. Pero para examen, ¿ya? La recomendación de examen, esto nada más. O sea, toda la explicación es para que entiendas, ¿no? Pero para el examen, GIO y 3C más 2F más SS, con eso salen todas las preguntas que alguna vez se han hecho respecto a este tema. Bien, a continuación revisaremos el tema nuevas funciones esenciales de salud pública. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se llaman nuevas funciones esenciales? Porque se actualizaron hace un par de años, porque por muchos años tuvimos un conjunto de 11 funciones también, pero que a raíz de la pandemia, a raíz de la publicación de los objetivos del desarrollo sostenible, han tenido que ser actualizadas. Y estas son, ¿no? Estas son las 11 funciones que debemos de conocer respecto a ellas. Pues primero definamos, ¿no?, lo que es una función de salud pública o qué son las funciones esenciales de salud pública. ¿Sí? Vienen a ser un conjunto de acciones o de actos que tienen dos actores principales o dos participantes, dos lados. Por un lado vamos a tener a quién, al Estado, y por otro lado vamos a tener a la sociedad civil. Ya, ambos participan o son responsables del cumplimiento de las funciones de salud pública y van a tener un objetivo que es el mejorar el estado de salud de la población. Bien, básicamente en eso se resumen las funciones. Para esta actualización de las funciones esenciales de salud pública debemos conocer los pilares y las etapas de abordaje. Listo, entonces cuando nos pregunten por pilares, son 4 pilares que permiten la formulación de estas 11 funciones. ¿Cuáles son los pilares? Primero, la ética, ¿sí? El pilar ética, ¿a qué se refiere? Se refiere a que dentro de las funciones esenciales de salud pública debemos incorporar los derechos humanos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a entender dentro del primer pilar que la salud es un derecho humano. Salud como derecho. Listo. Ya está. ¿Qué más debemos incorporar aquí? Dentro de la ética o los valores éticos. Que las funciones de salud pública nos deben apuntar, o mejor dicho, nos deben llevar a lograr la equidad. Ya está. Equidad y salud como derecho. Eso dentro del primer pilar. El segundo pilar es el de abordaje de determinantes sociales. Todas estas funciones me van a permitir acortar las brechas de determinantes sociales. El tercer pilar es la accesibilidad. Van a eliminar las barreras de accesibilidad. ¿Para qué? Para apuntar al logro de la cobertura universal en salud. Entonces, con una buena accesibilidad vamos a llegar a lo que se conoce como la CUS, la cobertura universal de salud. Y por último, la rectoría. ¿Quién va a ser el rector? La rectoría debe de venir desde el Estado. Y esta rectoría va a estar dirigida ¿hacia quién? Tanto hacia organismos públicos como hacia organismos privados. ¿Por qué? Porque esta función rectora, que en nuestro país pues, va a estar a cargo del MINSA, debe de congregar la participación, ya hemos dicho, ¿no?, de todas las diferentes organizaciones o niveles de gobierno a nivel nacional, es decir, también debe ser rector de ¿qué? De los gobiernos regionales, y
Lo mismo para el sector privado, o sea, el sector privado se tiene que alinear al ejercicio de la rectoría por parte del Estado. Listo, esos son los 4 pilares. Valores éticos, salud es un derecho humano, la equidad, abordaje de determinantes sociales para el cierre de brechas, accesibilidad, eliminar las barreras para el logro de la cobertura universal y el ejercicio de la rectoría por parte del Estado. Ahora, las funciones de salud pública se han formulado en función de una metodología lógica, que es la metodología del desarrollo de una política pública. ¿Ok? Entonces, cuando yo desarrollo una política pública, voy a seguir 4 pasos. Voy a evaluar la realidad, tal como nos menciona acá. Voy a evaluar la realidad de mi sistema de salud y eso me va a permitir obtener datos, conocer el estado situacional, conocer la situación actual, conocer los problemas. Una vez que hice el análisis, evalué la realidad y conozco el problema, lo siguiente que debo hacer es formular las políticas, ¿sí? Formulo las políticas. La formulación de políticas es un proceso pues, que implica, 1, tener la información que obtenía en la evaluación y 2, implica además o se realiza en un ambiente de gabinete. Por lo tanto, queda en papel pues, esa formulación de políticas. Si yo simplemente la formulo, así como cuando formulé el modelo de atención integral en salud, y no le pongo los recursos, entonces no se va a cumplir. Por eso la tercera etapa en la formulación, en el desarrollo y en la implementación de una política es asignarle recursos. Esa es la tercera. Y por último, el acceso, ¿sí? ¿Para qué? Para que la población realmente pueda acceder a ella. Porque imagínense que tengamos el caso del aseguramiento universal, ¿no? Entonces, ¿qué evaluaron? Evaluaron que pues no todos tenían seguro, había una brecha del 50%, formularon en este caso la ley, se promulga en el 2009, se le asigna recursos a lo largo de los años, bien, ahora el 98% tiene algún tipo de protección financiera, pero todavía está pendiente el tema del acceso, ¿no? ¿De qué me sirve tener mi seguro si me voy a atender y me van de acá a citar en 3 meses, ¿no? Por poner un ejemplo? Entonces el acceso también debe de cumplirse, si no, no estaría cumpliendo todo el ciclo en la elaboración de una política. Entonces este es un ciclo con 4 etapas. Los que formularon estas funciones de salud pública han alineado estas 4 etapas en el desarrollo de una política, la han alineado también a las funciones de salud pública. De tal forma que voy a encontrar lo siguiente. La evaluación la van a realizar 3 funciones de salud pública. Es decir, hay 3 funciones que a mí me van a permitir recolectar datos de mi sistema, recolectar datos de por qué se enferma la gente, de entender cuál es la realidad dentro de la comunidad. ¿Cuáles son? La función 1, está en orden, ¿no? La función 2 y la función 3. ¿Ya? Esas 3 corresponden a la etapa de evaluación, me permiten obtener información, obtener datos. Listo. Lo siguiente, o la siguiente etapa, es la de formulación de políticas, que se correlaciona con 2 funciones más, con la 4 y con la 5. Y ahorita vamos a ver de qué se trata cada una. La tercera etapa, que es la asignación de recursos, corresponde a la etapa de desarrollo de recursos humanos para la salud, ya que es la número 6, la 7 y la 8. ¿Ya? Listo. Y por último, el acceso, le vamos a poner en morado, el acceso, se correlaciona con la función 9, 10 y 11. Entonces, no está, digamos, está didáctico en ese sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo para implementar una política sigo 4 etapas. Está, 4 etapas, este es un círculo, 4 etapas. La primera etapa, evalúo, formulo la política, le asigno recursos y finalmente garantizo que haya acceso. De la misma forma, las funciones de salud pública se alinean, ¿no? La 1, 2 y 3 corresponde a la evaluación, la 4 y la 5 a la formulación de la política, 6, 7 y 8 a la asignación de recursos,
9, 10 y 11 a la accesibilidad. Listo, entonces veamos las tres primeras, que corresponden ¿a qué? A la evaluación, o sea, a obtener información del sistema de salud. ¿Cómo voy a obtener? Primera función, monitoreo y evaluación de salud y el bienestar, la equidad, los determinantes sociales y el desempeño e impacto en los sistemas de salud. Aquí, en este monitoreo y evaluación de salud, voy a obtener información a partir de ¿qué? De la generación o de la realización de censos, de encuestas, la publicación de los análisis situacionales a todo nivel, las actualizaciones de salas situacionales específicas, y voy a tener pues como participantes principalmente a el Ministerio de Salud, ¿no? A través de la Dirección de Epidemiología. Entonces ahí voy a tener al CDC, pero también el INEI me va a dar datos, el INS también, ¿ya? Que corresponden a la primera función, monitoreo y evaluación. La segunda función es la vigilancia, ¿sí? La vigilancia de salud pública, la vigilancia epidemiológica, la vigilancia medioambiental, la vigilancia y la gestión de riesgos para la salud y las emergencias. Entonces, esta función número 2, ¿qué implica? Hacer vigilancia. Y ahí tenemos liderando igual a la Dirección de Epidemiología, para la gestión de riesgos y emergencias, una dirección del MINSA que se encarga de eso, que es DIGERT. ¿Okay? La función número 2. Me da datos respecto a la vigilancia. Y la 3, promoción y gestión de la investigación y el conocimiento en el ámbito de la salud. Entonces tengo que investigación. Entonces yo investigo, genero información, genero datos, genero conocimiento del sistema de salud y eso me va a permitir formular la política, ¿no? Y acá tenemos el INS, por ejemplo, el IETSI, los institutos, ¿no? Todos los que van a generar y realizar investigación. Estas tres funciones, por lo tanto, serán de obtener datos, obtener información, ya sea a través de monitoreo de evaluación, a través de vigilancia o a través de investigación. La siguiente etapa de la formulación de una política de la creación y la implementación de una política es justamente la formulación propiamente y se correlaciona con dos funciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? La formulación y la implementación de la política y la participación y movilización social. Entonces ahí recuerdas de esto que las funciones de salud pública son acciones que hace tanto el Estado como la sociedad civil. ¿Cuál le pertenece a la sociedad civil? La función 5. ¿Listo? La 6 que corresponde a asignar recursos. Asignar recursos. ¿Qué tenemos? Cuando hablamos de recursos en salud, recursos humanos, que es lo más importante, tenemos una dirección en el MINSA que se encarga justamente del manejo de recursos humanos. Luego, recursos materiales, ¿correcto? ¿Y dónde están los recursos materiales? Acá está, pues, medicamentos, tecnologías sanitarias. Esos son recursos materiales. Y el tercer tipo de recurso en salud, recurso financiero, que está financiamiento. Por último, tengo al acceso. Cuando hablo de acceso, ¿a qué? Acceso a servicios de salud. ¿Con qué características? Integrales. ¿Qué significa integral? Preventivo, promocional, recuperativo, rehabilitador, en todos los niveles y en la esfera biopsicosocial. Y que sea de calidad, ¿sí? Ya está. Entonces, acceso a los servicios de salud, acceso a las intervenciones para reducir factores de riesgo y por último, gestión e intervención sobre ¿qué? Sobre determinantes de la salud. Ya está. Acceso a servicios, acceso a intervenciones y modificación de determinantes son parte del acceso. Esas son las 11 funciones esenciales de salud pública. ¿Ha sido motivo de pregunta? Sí, ¿no? Te preguntan, identifica cuál de estas es una función. Entonces hay que leerlas. Sé que son 11, es un poco pesada, pero si las leemos, entendemos cómo se correlacionan con el desarrollo de una política en estas 4 etapas, lo podemos tener en la mente y si es que nos preguntan, pues no habrá dificultad para poder marcar, ¿no? Ya está. Listo. Hay algunas preguntas de funciones esenciales en los últimos años, ¿sí? De acuerdo a la estadística, pero están centradas sobre todo en este aspecto, en la promoción de la salud. Entonces, la promoción es un tema aparte,
que tiene su propia lámina y ahí podemos desarrollar a fondo este punto. Entonces, si ustedes ven preguntas de función, generalmente son de promoción de la salud, pero no está de más conocer todo el contexto en el cual se han generado. Listo. A continuación revisaremos el tema de demografía. Muy bien, en demografía, ¿qué hay que ver? Primero, definir lo que corresponde a demografía, ¿no? ¿Qué es la demografía? La demografía viene a ser una ciencia, ¿sí? Así la define la ONU, ¿no? La ONU la ha definido así, como una ciencia que estudia ¿a quién? A la población humana. Así sencillo nomás, ciencia que estudia la población humana. Eso es la demografía. Y esta demografía se puede dividir en dos, ¿no? Voy a tener una demografía dinámica y una demografía estática. ¿Ya? Hay dos tipos, demografía dinámica y demografía estática. La demografía dinámica, ¿qué es lo que va a evaluar? La evolución de la población. Mientras que la demografía estática principalmente me orienta ¿a qué? A la estructura poblacional. Entonces veamos. Ya está. Dentro de los indicadores de demografía dinámica tenemos la dimensión de evolución de la población, como les había comentado, y hay buenos indicadores demográficos. Natalidad, mortalidad, la migración también. Son indicadores de demografía dinámica. Después tenemos indicadores de distribución espacial que corresponden a la densidad poblacional. Y por último, dentro de la demografía estática vamos a encontrar indicadores de la estructura poblacional. ¿Como cuáles? Como la razón de dependencia, la razón de sexos. Dentro de la demografía estática, dos variables que no debo dejar pasar, ¿sí? Dentro de la demografía estática, son edad y son sexo. ¿Por qué? Porque edad y sexo me van a permitir la construcción de la pirámide poblacional. Y justamente la pirámide poblacional es la que tenemos aquí al lado izquierdo. Esta pirámide es la que está representada dentro del modelo de cuidado integral. Como las preguntas, generalmente la mayor cantidad de preguntas de salud pública están en el contexto del modelo de cuidado integral, pues esta pirámide se ha tomado de ahí. Y compara, ¿no? Cómo era la pirámide en el 2007, y está en color celeste, ¿no? Como ustedes, celeste gris, y cómo evolucionó hasta el año 2017. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en estos 10 años las bases se han hecho más estrechas y el ápice de la pirámide, ¿no? Más bien se ha ensanchado. ¿Ok? Y eso, ¿qué nos expresa? Que pues los grupos etarios dentro de la población están variando, han variado en estos 10 años. Dependiendo de los grupos etarios y de la forma de la pirámide, pues voy a encontrar características particulares dentro de la población. La forma clásica de una pirámide, y por eso se llama pirámide, es la forma de una pagoda, ¿no? Cuando mi pirámide poblacional tiene esta forma. Entonces, ¿aquí qué voy a encontrar? Que voy a tener una base de pirámide ancha, es decir, hay alta tasa de natalidad y mortalidad, y la punta de la pirámide más bien es bastante angosta. ¿Por qué? Porque no hay mucha población envejecida, no hay población mayor, o fallecen incluso antes de llegar a edades avanzadas, ¿no? ¿Esto qué me expresa de la población o qué me comunica? Que es una población que está en crecimiento, ¿sí? Que hay bastante tasa de natalidad. Pero además es característica de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Por eso, mira la pirámide que está en color celeste, ¿no? Tenía la base más ancha que la que está encerrada en cuadros rojos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el transcurso pues, del tiempo, ¿no? La natalidad ha disminuido,
y la población sigue envejeciendo. Entonces estamos en una transición también en el país respecto a su economía, ¿no? Esta pirámide poblacional indirectamente también me expresa eso. Y con eso tenemos el segundo modelo de campana, de pirámide poblacional, que es el de campana. Entonces, en el de campana, ¿qué vamos a encontrar? Que la población joven, ¿sí?, es la que predomina y que poco a poco la base de la pirámide, ¿sí?, se va haciendo más angosta. Entonces nosotros estamos en una transición de pagoda hacia campana. ¿Y qué características tiene la población? Que tiene una pirámide poblacional con forma de campana, que se va a encontrar estacionaria. La tasa de crecimiento es cercana al 2, ¿sí?, al 2%, y el bono demográfico, mejor dicho, están en una situación de bono demográfico. ¿Qué significa el bono demográfico? El bono demográfico va de la mano con la razón de dependencia. ¿Y cómo lo voy a calcular? Pues voy a hacer una suma. ¿De qué? De la población que está entre 0 y 15 años, más la población que tiene de 65 a más años, entre la población que está entre 15 y 65 años. ¿Ya? Entonces hago esta operación y el valor que me salga, ¿sí?, ¿qué significa? ¿Qué me va a expresar? Me va a expresar la razón de dependencia. Vamos a suponer que me sale 80 como valor. Eso significa que por cada 100 personas que se encuentran en edad de trabajar, voy a tener 80 personas que dependen de esas 100, ¿sí? 80 son dependientes por cada 100 personas trabajando. Eso es lo que me expresa la razón de dependencia. Yo voy a estar en bono demográfico mientras más bajo sea ese valor. Y se ha calculado que para el caso del Perú, estamos actualmente en el bono demográfico, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos más población en edad de trabajar que población dependiente. Y el valor más bajo se va a alcanzar alrededor del año 2029, donde la razón de dependencia va a tener como valor 48. Es decir, vamos a tener 48 personas dependientes por cada 100 que están en edad de trabajar. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Mientras más bajo el valor, es mejor, pero 48 va a ser el valor más bajo al que vamos a llegar, y de ahí va a ir subiendo conforme la población se va envejeciendo. Y eso significa que estamos en bono demográfico. Por eso avanzamos también como país. Y por último, vamos a encontrar pirámides con forma de bombillo. Es decir, que van a tener una base angosta, ¿sí?, un extremo superior, un ápice similar al tamaño de la base, ¿sí?, y la población en medio va a ser más o menos similar. Ya está. Es una pirámide en forma de foco, ¿no? ¿Y esto qué significa? Si mi base es muy angosta, que están haciendo poca gente, o sea, que ni siquiera estoy logrando reemplazar a los que fallecen. Por lo tanto, es una población con crecimiento poblacional negativo, que está en regresión. Y pues algunos países desarrollados están con la forma de la pirámide poblacional así, ¿no? Con tasas de crecimiento poblacional negativo, que incluso dependen de la migración. ¿Para qué? Para que sus tasas de crecimiento sean positivas, ¿no? Por eso hay algunos países o en ciertas regiones puntuales donde te dan facilidades para que tú te puedas mudar, ¿no?, para que migres hacia esos sitios en específico. Listo, eso es en cuanto a demografía. Lo último que nos falta ver de demografía corresponde a unos valores que son importantes revisarlos, ¿no? Ya está. Recuerdan que en el año 2000 se plantean los objetivos de desarrollo del milenio, ¿sí? Se plantearon los objetivos, y que luego, ¿no?, cuando terminaron en el año 2015 se plantean los objetivos de desarrollo sostenible. Ya está. Dentro pues de tanto de los objetivos de desarrollo del milenio y los sostenibles, teníamos metas relacionadas al área de la salud. Y veamos cómo el cumplimiento o el seguimiento por lo menos de estos objetivos nos ha permitido mejorar
algunos indicadores. Respecto a la expectativa de vida, pues hemos pasado de 70 años a 76.7 años, ¿en cuanto? En casi 20 años, ¿no? Y obviamente las mujeres han ganado, las mujeres han ganado más años de vida, ¿no? Acá hay que corregir el valor, ¿no? Este es el correcto en la actualidad, 74.1 y 79.5. Es la expectativa actual por hombres y por mujeres, ¿no? El promedio en el año 2000 era 70 y ahora es 76.7, más 6.7 años. Listo. Luego, en mortalidad infantil también ha habido una mejora, ¿no? Miren, en la actualidad estamos en 15 y estábamos en ¿cuánto? En 30. ¿Ya? Entonces ahí ha habido una mejora notable en cuanto a lo que corresponde a mortalidad infantil, ¿no? 15 por 1000 nacidos vivos y antes estábamos en 30 por 1000 nacidos vivos, casi se ha reducido a la mitad. En la razón de mortalidad materna también hubo una caída abrupta, estábamos en 140 por 100.000 nacidos vivos, ya que es por 100.000 nacidos vivos, y bajó hasta 68. Pero ¿qué pasó en la pandemia? En la pandemia este valor nuevamente ha subido, ¿no? Entonces veo muy alejado, poco probable que te pregunten nuevamente por razón de mortalidad materna hasta que tengamos valores que nuevamente se nivelen, ¿sí? Y ojalá que regresemos al 68 o incluso estemos por debajo. Recordemos que la meta planteada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible es inferior a las 70 muertes por 100.000 nacidos vivos, ¿ok? En cuanto a la desnutrición, pues pasamos de un 25% de desnutrición en menores de 5 años a un 12.9% y la anemia también bajó, ¿no? De 60 a 43.6. Si bien es cierto, los indicadores han mejorado, pues estamos en un contexto en el cual podrían incluso estar mejor. Hasta antes de la pandemia existía toda la voluntad por parte del Perú de ingresar a los países de la OCDE, ¿no? De la OCDE, donde el único que había ingresado aquí en la región era Chile, ¿no? Entonces, el grupo de países de la OCDE corresponde a los países con más altos ingresos en el mundo, pero para pertenecer, pues tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Entre ellos, mejorar tus indicadores sanitarios. Ahora pues nos estamos alejando un poco de esto, esperemos que podamos retomar el rumbo pronto. Para terminar, lo que corresponde a demografía, pues en la parte demográfica puntualmente ha habido una transición, es cierto, porque ha cambiado el perfil en cuanto a la tasa de natalidad y de mortalidad en nuestro país, y si es que nos harían la pregunta, el Perú se encuentra hacia el final de la transición, ¿sí? Esa es la etapa. Dentro de las etapas tenemos pues el régimen antiguo, con altas tasas de natalidad, pero también altas tasas de mortalidad, ¿sí? Luego tenemos el inicio de la transición. En el inicio de la transición, ¿qué sucede? Que la mortalidad empieza a caer, pero la natalidad sigue más o menos alta, ¿no? Entonces la mortalidad empieza a caer, porque mejora el sistema de salud, empieza a mejorar. El final de la transición, ¿qué implica? ¿No? Que es justamente donde está el país, que la natalidad ya se ha disminuido, ¿sí? Y la mortalidad también está baja, pero ya, digamos, logra unos niveles constantes, ¿sí? Y luego tenemos un régimen moderno, que es justamente el de países desarrollados, donde la tasa de natalidad es baja, pero ya muy baja, ni siquiera permite el recambio, y la tasa de mortalidad también es baja, ¿ok? Y estas poblaciones tienden hacia la extinción porque su crecimiento poblacional es negativo, ¿sí? En cambio aquí el crecimiento poblacional ha bajado su velocidad, ¿sí? No es tan rápido porque ya la natalidad se controló y la mortalidad continúa en descenso por mejoras en el sistema sanitario, ¿ok? Entonces aquí es donde está el país. Luego tenemos la transición epidemiológica. Antes la principal carga de enfermedad era por enfermedades infecciosas e inmunoprevenibles, ¿sí? Hablamos de la década del siglo pasado en realidad.
en el Perú, y ahora la mayor carga de enfermedad es por enfermedades crónicas no transmisibles. Hemos pasado también de desnutrición a malnutrición, o en todo caso a que ambas convivan. ¿Sí? Ahora nos aqueja problemas como obesidad, sobrepeso, etc. Y ya no solo la desnutrición. La transición tecnológica con el acceso a Internet que va en aumento. Y la transición cultural, ¿no? Donde hay una relación más horizontal entre los miembros de la sociedad. Estas son todas las transiciones a las que se ha sometido la población. No olviden la demográfica, porque además ha sido motivo de pregunta en qué etapa nos encontramos, es el final de la transición. Y respecto al perfil epidemiológico, que actualmente predominan las enfermedades crónicas no transmisibles.